Empezamos. Chicos, muy buenos días con todos, muy buenos días, contento en esta mañana tan feíta, tan fría, tan opaca, Lima, la horrible en cuanto al clima, pero la vamos a arreglar, vamos a hacerla hermosa con tus conocimientos, con tus aportes a la clase el día de hoy. Bien, vamos a comenzar primero explicando los organismos constitucionales autónomos. ¿Qué viene a ser un organismo constitucional autónomo? ¿Qué es un organismo constitucional autónomo? Primero, mencionarte lo siguiente, ¿ya? Primero mencionarte por qué se le llaman organismos. Bueno, vamos a lo más básico primero. No quiero meterme en esto. Vamos a lo más básico. Le dicen OCA. OCA. ¿Estamos? ¿Qué crees que significa? ¿Qué crees que significa OCA? No me digas Oficina Central de Admisión, ¿eh? Ahí sí te vas. Es organismo constitucional autónomo. Y son 10 organismos. Bien, comenzamos primero con organismos. ¿Por qué le dicen organismos? Porque son instituciones públicas. Vamos anotando, vamos anotando. Instituciones públicas. En otras palabras, ¿existe algún OCA que es privado? No. No hay ningún OCA que sea privado. ¿Todos son qué? Todos son del Estado. Correcto, todos son del Estado. Continuamos. Ahora, en el caso de constitucionales, ¿por qué? Porque son creados por la Constitución Política de 1993. Son creados por la Constitución Política de 1993. Además, cada uno de ellos tiene algo que te enseñé hace unas semanas, ¿te acuerdas? Leyes orgánicas. ¿Qué es una ley orgánica? Una ley orgánica es las leyes que regulan el funcionamiento y la estructura de una institución pública. ¿Habrá ley orgánica de municipalidades? Obvio que sí. ¿Habrá ley orgánica de... ¿Habrá ley orgánica de municipalidades? Sí. ¿Habrá ley orgánica de los gobiernos regionales? Sí. Todas las instituciones públicas tienen sus leyes orgánicas. Ahora, te pregunto, ¿qué tenemos que aprendernos para el examen? ¿Las leyes orgánicas o tenemos que aprendernos la constitución política? Si fueran las leyes orgánicas, chicos, te voy diciendo desde ahorita, despídete ya del examen porque no valdría la pena hacer este tema, porque cada ley orgánica son entre 40 y 50 páginas. Saca pluma por 10, ya ponle 40 páginas nada más. 40 son 400 páginas por la posibilidad de una pregunta. No, caballero, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Entonces, mencionarte que solamente viene lo que está en la Constitución. Y eso es todo. ¿Qué significa que sean autónomos?
A ver, ¿alguna idea? ¿Qué significa que sean autónomos? Y la respuesta es, ¿mm? Claro. Significa que son independientes. Pero ser independientes ¿de quién? De otros poderes del Estado, como por ejemplo, que recibir las órdenes del Banco Central, perdón, del presidente de la República, recibir las órdenes del Congreso. Ponte. Pero te hago una pregunta. El que no reciban órdenes del Congreso, los hace, no reciben órdenes del presidente, no reciben órdenes del Poder Judicial, los hacen todopoderosos, omnipotentes. ¿Tú qué dices? Obviamente que no. Si ellos comienzan a faltar su ley orgánica, las autoridades de cada OCA serán removidas de su cargo. Las autoridades de cada OCA serán removidas de su cargo. ¿Ok? Te pregunto, te pregunto, ¿y quién es el que las remueve? ¿Quién es el que las remueve? Ta, 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 ta. ¿Quién será el que las remueve? El Congreso. El Congreso, chicos. Sí, el que representa ¿a quién? A la nación. El Congreso los removerá. ¿Entendido eso, chicos? A ver, por favor. No sé si quedó claro. Muy bien. Existen tres gobiernos. Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. ¿A qué gobierno crees que pertenecen los organismos autónomos? ¿A qué gobierno crees que pertenecen los organismos autónomos? Exacto. ¿Quiere decir que tenemos Contraloría solo de Huancayo? ¿Banco Central solo de Lima? No. En otras palabras, sus decisiones afectan ¿a quién? A todo el país. Sus decisiones afectan a todo el país. ¿Entendido? Sus decisiones afectan a todo el país. Exacto. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cómo está compuesto el gobierno nacional? ¿Tú qué vas a decir? El gobierno nacional está compuesto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero te falta un cuarto. ¿Quién es el cuarto poder que falta ahí? Exacto, los 10 organismos constitucionales autónomos. Muy bien, te los presento. Estos vamos a hacer durante esta y 2 semanas más. Chicos, se acaba, se acaba, se acaba. Es la despedida. Ya nos estamos acercando al final. Y de ahí empieza nuestro repaso. En el repaso vamos a hacer lo que tanto quieres tú. Ya te he dado toda la teoría, te he dado todas mis diapositivas, te he entregado todos mis esquemas. Va a ser puras preguntas.
puras preguntas. Inclusive voy a pedir que ustedes también traigan preguntas o algunas que se te quedaron en vacío y no las entendiste para poder desarrollar. Bien, pero seguimos todavía no nos aloquemos, todavía seguimos en la parte teórica, todavía esto no ha acabado. Bien, vamos a partir los 10 organismos en 4. 3, OCA económico, que es lo que vamos a ver hoy. Está formado por el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República. Y después los OCAs tutelares y jurídicos, que serían pues el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Y finalmente pues los organismos electorales, y esto lo veremos en la última clase. Hasta ahí, ¿estamos? A ver, por favor, no sé si alguien me ayuda, me confirma. Ok. Continuemos entonces. Bien, vamos a comenzar con los económicos. ¿Por qué les dicen económicos? Le dicen económicos porque están relacionados con temas de la economía. No sé si te acuerdas, por ejemplo, que el BCR lo hiciste en el tema dinero. No sé si te acuerdas que la Superintendencia de Banca y Seguros lo hiciste en el tema bancos. No sé si te acuerdas que la Contraloría General de la República lo hiciste en el tema presupuesto público. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Continúo. Continúo. Entonces, estos que están aquí viene a ser, cada uno de estos de aquí tiene una función específica. Aparte, voy a darte algunos datos históricos. De los 10 organismos constitucionales autónomos, ¿quién crees que es el más antiguo? Y la respuesta es la Contraloría. Existe desde 1929. Sigo. ¿Quién crees que sigue? El Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros, si es que tú tienes buena memoria de historia del Perú, son iniciativa de la misión Kemmerer que llegó al Perú. Iniciativa de la misión Kemmerer que llegó al Perú. Ahí está. ¿Ok? ¿Y quiénes serían los organismos nuevos? ¿Quién crees tú que serían los organismos nuevos? El nuevecito. Correcto. La Junta Nacional de Justicia. Es uno de los más recientes. Repito, es uno de los más recientes. Ese organismo constitucional autónomo reemplaza a uno anterior. ¿Quién se acuerda del anterior? ¿Quién se acuerda del anterior? ¿Alguna idea? ¿Quién se acuerda del anterior? Era el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, te voy a contar un dato más. Te voy a contar un dato más. Esos OCA que tú estás observando, los llamados OCAs tutelares, OCAs electorales,
De esos aparecieron con la Constitución de 1993, esos de acá, la Defensoría, la OMPE y el RENIEC. Estos aparecen con la Constitución de 1993. Quiere decir que con nuestra última Constitución aparecen estos, no existían antes, ya que la Defensoría del Pueblo, sus funciones eran del Ministerio Público, la OMPE, sus funciones estaban dentro del jurado, y el RENIEC, sus funciones las hacía el Registro Civil, y el Registro Civil se encontraba a cargo de las municipalidades. ¿Ok? Es una pequeña muestra de lo que vamos a ver durante esas 2 semanas más que vamos a estar juntos. Continuamos. Empezamos con el Banco Central de Reserva. Pero chicos, les voy a contar algo. Cuando yo hablo de información tan numerosa, tan amplia, tan extensa, cuando hablo de este tipo de información, como que te pones a pensar y dices, profesor, está muy cargada la información. ¿Habría alguna forma de organizarla para que llegue muy fácil a mí? Sí, por supuesto. ¿Qué te parece si la organizamos juntos? Lo primero que tienes que aprender de cada uno de los organismos constitucionales autónomos, número 1, son sus funciones. Son sus funciones. ¿Ok? Lo primero que tienes que aprender son sus funciones. ¿Qué significa funciones? O sea, ¿qué hace cada organismo autónomo? Lo segundo que tienes que aprender es la autoridad. ¿Qué significa la autoridad? Es decir, no te pido el nombre y el apellido de la autoridad. No, no, no. Eso no te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo cómo se llama el cargo principal del organismo autónomo. Por ejemplo, Marcia, o quien desea contestar, ¿quién me dice cómo se llama el cargo máximo del Ministerio Público? ¿Cómo se llamaría el cargo máximo del Ministerio Público? No, no, Paulita. Te voy diciendo algo, Paula, un pequeño adelanto. El Ministerio Público está conformado por fiscales. Repito, el Ministerio Público está conformado por fiscales. Mi pregunta es, si está conformado por fiscales, ¿quién sería el fiscal más importante de todos? ¿Quién sería el fiscal más importante de todos? Ah, entonces, si es el fiscal de la nación, entonces esa sería la máxima autoridad. ¿Me dejo entender? Esa sería la máxima autoridad. Exacto, exacto. Entonces, así, de esa manera quiero que durante estas semanas lo desarrollemos juntos. Ok. Bien. Otro. Número 3. ¿Quién lo elige y quién lo designa? Elección, designación. Profesor, ya me mató. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que elección y designación? No entiendo. Ya, te voy a contar. Elección y designación significa... designación también le dice nombramiento. A la designación también le dice nombramiento.
Entonces, mi pregunta que te hago es la siguiente. Mira, mi pregunta que te hago es la siguiente. Ahí va. ¿Qué pasaría si yo decido que Marcia Rea sea la delegada del curso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Eligiéndola o designándola? Claro. Y como yo la designo, la estoy nombrando. Eso se llama, eso es un nombramiento. ¿Ok? Eso es un nombramiento. Pensamos. Pero, ¿y si yo digo, a ver, chicos, manden sus propuestas, quién quisieran que sea eh, este, el encargado, delegado del curso de cívica? Y por ahí Anderson dice yo, Marcia dice yo, Ariana dice yo. Pregunta, bien, votemos por los 4 candidatos, cada uno, votemos por los candidatos y así, ¿no? ¿Ok? Eso sería ¿qué? La famosa elección. Claro, eso es la elección. Bien. Y el último, vamos a ver quiénes son elegidos, quiénes son designados. Y el último será el periodo. ¿Cuánto tiempo se queda en el gobierno? Con decirte que tenemos autoridades que duran 3 años, autoridades que duran 4 años, autoridades que duran 5 años, autoridades que duran 5 años pero de periodo constitucional y autoridades que eh, son de 7 años. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos tienes ahí? Listo. Comenzamos. Vamos a empezar con lo primero. ¿Cuál sería lo primero? ¿Cuál es lo primero? No, lo primero ¿cuál era? Las funciones. Pregunta, ¿cuál sería la primera función del BCR? ¿Mm? La primera función del Banco Central de Reserva, muy aparte de emitir monedas y billetes, que tú ya sabes, claro, muy aparte de emitir monedas y billetes, que tú ya sabes, ¿ya? Es regular la moneda y el crédito. Claro, regular la moneda y el crédito. O sea, controlar la cantidad de dinero que existe en la economía. ¿Listo? Y controlar la cantidad de préstamos en la economía. Le voy a dar un premio al que me dice cómo se llama esta política. Lo hicimos en economía la primera clase. Había una política fiscal y había una... Oye, qué buena. Qué buen profe tienen, ¿ah? Hay una política monetaria. La política monetaria es la capacidad para mandar, para aumentar o disminuir la cantidad de dinero que existe en la economía.
¿Qué otra función más tiene? Administrar las reservas internacionales a su cargo. Administrar las reservas internacionales a su cargo. O sea, las reservas que tiene el Estado, esas las que están a su cargo. Esas las que están a su cargo. Las reservas que tiene el Estado. Porque las reservas que tienen las empresas y las familias, no. Las reservas del Estado. Y pregunta, chicos, pregunta, cada 3 meses, ¿qué hace el Banco Central? Cada 3 meses, ¿qué hace el Banco Central? Informa sobre el estado de la economía en el país. Informa sobre el estado de la economía en el país. Claro. Informa sobre el estado de la economía del país. Sobre cómo va la inflación, el Producto Bruto Interno, todo ello. Esas son las finanzas nacionales. Listo. ¿Se pueden quedar esas 3 o no? ¿Mm? ¿Se puede o no se puede? Claro. Muy bien. Ahora, ¿qué viene? Ahora viene la parte más difícil. ¿Ya? La parte más difícil, ¿ya? La parte más difícil es aprendernos quién es la autoridad. El directorio del BCR. El directorio del BCR está compuesto por un presidente del BCR y 6 directores. Profesor, ¿pero eso qué tiene de difícil? Espérate. Espérate porque lo que viene ahora es lo que lo hace difícil. Ahí va. A ver, chicos. Voy a hacerlo así con dibujitos animados, ¿ya? ¿Te parece? Voy a hacerlo con dibujitos animados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pregunta, ¿qué ves ahí en la pantalla? El directorio. El directorio está conformado, ¿qué dice? Por un presidente y 6 directores. Pero hay un detalle. A esos 4 que están aquí, esos 4 son designados. ¿Qué significa que sean designados? Que no hay elección. De frente es por nombramiento. ¿Quién? El poder ejecutivo. El poder ejecutivo. ¿Ok, chicos? Y especialmente a él. ¿Quién es ese, profe? ¿Que no lo ves? Él es el presidente del BCR. En cambio, los otros 3, a ver, ayúdame, los otros tres, ¿quiénes serían? Los otros 3 ya son elegidos. Y si son elegidos, entonces pasan por una etapa de ¿qué? Por una votación.
La votación está a cargo del poder legislativo. ¿Y cuántos votos necesitas? Porque es una elección. ¿Cuántos votos necesitas? Porque es una elección. Necesitas la mayoría absoluta legal de sus miembros. A ver, número legal son 130. La mayoría absoluta será la mitad más uno. 66. Espérate un ratito. 66 a más votos. Eso, chicos, es complicado, ¿eh? Por eso es que los tres que componen el directorio se demoran demasiado en ser elegidos. Con decirte que hasta ahora no los han elegido. Y ya estamos, ¿qué? 2022. Bien, sigo. Pero aparte, quería comentarte, aparte, existe un grupito, no sé si te acuerdas, lo hicimos, la llamada Comisión Permanente del Congreso. No sé si te acuerdas, la llamada Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso, ¿qué crees que hace con él? Sí, con él. Ratifica. Lo ratifica. Profe, no entiendo, ¿qué es eso? O sea, aprueba la designación del Poder Ejecutivo. Aprueba la designación del Poder Ejecutivo. ¿No ven que Castillo y sus ministros designan esos cuatro, entre ellos el presidente? Ya, después llega la Comisión Permanente del Congreso y ratifica a ese presidente. O sea, aprueba la designación. Bien, chicos, ¿se entendió? Esta es la parte más difícil, pero si lo has entendido, ya, ¿qué más? Ya no puedo enseñarte más. Ya lo sabes todo. ¿Y por cuánto tiempo se quedan? ¿Por cuánto crees tú que se quedarán? ¿Mm? ¿Por cuánto tiempo crees tú que se quedarán en su cargo? No. Todos ellos se quedarán por el periodo presidencial del presidente de la República. ¿Me entiendes? ¿Cuánto es el periodo presidencial del presidente de la República? Ayúdame. Exacto. Entonces, ellos también se quedarán esos 5 años de gobierno. O sea, entran en el año que entra el presidente y se van en el año que sale el presidente. No necesariamente estamos hablando de, no necesariamente estamos hablando del mismo año, ¿eh? Del mismo día, perdón, pero sí el mismo año. ¿Y qué pasa si estos sujetos comienzan a hacer actos en contra de la ley orgánica? ¿Quién tiene el poder para llegar y sacarlos de su cargo?
Bravo. El Congreso. Te felicito. El Congreso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Continúo. Y hemos terminado el primer bloque económico. El Banco Central sigue la ley orgánica, no puede pues, dar préstamos al Estado. ¿Ya? Ahí está. ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Te acuerdas de las... ahí está, mira, porque este es el directorio. Este señor repite el plato un montón de veces. ¿Ah? Listo. Ya. Chicos, te voy a hacer estas pequeñas preguntas. Estas pequeñas preguntas. Ahí te va. Dime, ¿cuál es lo primero que tenemos que aprender de los SOCA? ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender de los SOCA? Las funciones. Ahora nos toca la Superintendencia de Bancos y Seguros. ¿Cuáles serán sus funciones? ¿Mm? La superintendencia será controlar las empresas bancarias de seguros, las AFPs y todas las que reciben depósitos del público. O sea, estamos hablando de las financieras. Estamos hablando de las cajas de ahorro. ¿Ok? De las cooperativas de ahorro y crédito. Siguiente, ¿qué sigue después? La autoridad. ¿Quién será la autoridad? La superintendente de Bancos y Seguros, que ha repetido el plato. ¿Eh? Se está quedando por segunda vez. Sigo. ¿Qué sigue después? Claro, elección y designación. Muy bien. Elección y designación. Ya. No. Recuerda, es elección o designación. ¿A ese señor quién lo eligen o lo designan a esta señora? ¿Esta señora lo eligen o la designan? Claro, la designa. ¿Quién la designa? Pedro Castillo y sus ministros. Pedro Castillo y sus ministros. Pero la ratifica. ¿Qué significa la ratifica? Que aprueba su designación el Congreso. Específicamente, eh, la Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso. ¿Esto? ¿Y por qué plazo, Luciana? ¿El plazo cuál será? ¿Mm? Claro, el mismo plazo de quién, ¿ah? El mismo plazo de él, del presidente de la República. Entre el año del presidente y se va también. El año que sea el presidente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sigo?
Así ya has tenido todo. ¿Y quién le puede sacar a esa señora si no cumple con sus funciones? ¿Quién puede retirarla si ya no cumple con sus funciones? Claro, el Congreso. Perfecto, el Congreso. Listo. Vamos a la Contraloría. Contraloría. Función. Supervisa la legalidad del ejercicio del presupuesto del Estado. Y también supervisa las operaciones de deuda pública. Y también realiza todos los actos, todas las supervisiones a las instituciones públicas. Es decir, supervisa todo lo que en materia de dinero se refiere. Le dicen el organismo de control, así le dicen. Le dicen el organismo, así le dicen, ¿ah? Mira, el órgano superior nacional de control. Así le dicen a la Contraloría. Ya están las funciones. ¿Qué toca ahora? Paula, ¿qué toca ahora? Ya están las funciones. ¿Mm? Claro, por supuesto. Ahora toca la autoridad. ¿Y quién será la autoridad? El Contralor General de la República. Y ese Contralor también es designado. ¡Wow! Entonces, profesor, elegido solamente 3 directores del directorio del BCR. Sí, nada más. Designado por el Congreso a propuesta por el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Exacto, 7 años. 7 años. Es el cargo más extenso que hay. Es el cargo más extenso que hay. Estamos. Y también puede ser removido por falta grave, designado por el Congreso. ¿Cómo esa propuesta del Poder Ejecutivo? O sea, el presidente de la República propone a algunos candidatos. Y entre esos candidatos el Congreso designará. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos porque lo demás continuará la próxima semana. A ver, empezamos por acá. Pregunta número 1, a ver, ayúdame. Pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Quién supervisa el dinero o posibles robos? La Contraloría, ¿no? 1, dedo. 2, ¿quién supervisa a los bancos? La Superintendencia de Banca y Seguros. 2, dedo. 3, ¿de qué se encarga el Banco Central de Reserva? Emisión de monedas y billetes. Beso. 4, ¿quién ve el presupuesto que se ha ejecutado bien? La Contraloría. Y 5, y 5, la Superintendencia de Banca y Seguros. Exacto, la Superintendencia de Banca y Seguros. Número 6. Clave, dedo. 7. ¿Quién administraba las reservas internacionales? ¿Te acuerdas? El BCR. 7. Avión. 8. ¿Qué es la expansión primaria del BCR?
emitir billetes y monedas. 9, 9, 9, 9. Avión. 10, ¿de qué se encarga la Contraloría? Fiscalizar la ejecución del presupuesto. 11, las AFPs preservan los intereses de los afiliados. 12, dedo, ahí están los OCA económicos. 13, avión. 14, quien ve que el presupuesto está bien ejecutado, la Contraloría Casa. Y 15, quien ve el financiamiento por los bancos al narcotráfico. La SBS. 15, dedo. ¿Tienen las claves? Listo. Muy bien, chicos. Los dejo con Aldair. Quiero un perfect en ese quiz. Perfect, ¿eh? Si no olvides. Acá se acabó.